Buenas, soy el doctor Herbert Stern. Les doy la bienvenida a este podcast Vamos a ver, un espacio diseñado para hablar de salud visual, que es mi profesión, pero además de todos los temas humanos y de interés en este mundo en que vivimos hoy. Desde luego, una cosa muy importante es la alimentación, es la comida, es la gastronomía, y por eso tenemos un invitado extraordinario en el día de hoy, que es el chef Saverio Stasi, un gran amigo, un joven con muchas inquietudes que vamos a conocer un poquito más. Bienvenido, Saverio. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con un placer de tenerte por estos lados. No, el placer es mío, de verdad. Mira, vamos a hablar de Saverio. Tú naciste en Venezuela. Bueno, sí, yo soy un kinder sorpresa, ¿no? Yo nací en Venezuela, mi papá es italiano, mi mamá es colombiana, mi hermano también nació en Venezuela. Sí. Y bueno, nada, la vida me llevó a entrar a las cocinas. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque es una historia muy interesante que yo leí, pero quiero que tú compartas. Esto es un sinónimo de malcriadez, yo creo. Bueno, Más que todo. Pero realmente yo siempre estuve muy claro de muy joven qué quería hacer. Y yo era como, yo le decía a mi mamá que yo quería ser piloto. Pero un día llegó a mi casa. Mi mamá era una persona que leía mucho, lee mucho. Sí, sí. Que justamente ahorita me enteré que lo único que no ha podido leer en su vida es el libro de Don Quijote. No Se me ha quedado digas. siempre a medias. Ah, bueno. Entonces, ella llevó a la casa una revista que se llamaba Cocina y Vino. Se llama Cocina y Vino. Todavía hace ejemplares. Era la primera edición y hablaba de la vida de Georges Robuchon. Robuchon. Obviamente uno de los mejores chefs que ha habido en la historia. Y yo me acuerdo la portada, claro, de ese señor con el sombrero blanco. Todavía se La usaba bata impecable. el nudo. Y empiezo a leer y fue increíble. Yo leí todo el reportaje y una de las cosas que me fue como el clic, ¿no? El switch. Fue, yo llegué a un momento en mi profesión que yo hago lo que me da la gana. Exactamente. Es una maravilla. Tal es el punto que me ha dado el lujo de sacar de mi restaurante a personalidades. Porque no entienden mi comida. Aquí vienen a comer lo que yo digo. Eso fue para mí increíble. Sí, wow. o sea, leer eso. Es decir, yo voy a hacer lo que yo quiera y al que no le guste, bueno, que se vaya. Claro. Maravilloso. Eso es lo que voy a hacer. Me acuerdo que le dije a mí que mi mamá y estábamos hablando en casa. Mamá siempre, papá trabajando y mamá la alcahueta de la casa de todas las fantasías de todos nosotros. Y que cocina Sí, muy bien. Cocina muy bien, muy bien. Entonces me acuerdo que fui a donde mi mamá le dije, ya yo sé lo que vas a hacer, que quieres ser cocinero, no lo que me da la gana. Entonces, nada, ahí empezamos a averiguar del Cordon Bleu de París, que era la escuela que existía en esa época. ¿Estamos hablando de qué año? ¿90? Estamos hablando de los años 90. Antes, Sí. 80 y algo. 80 y algo. Pues Sí. tú un niño prácticamente. Yo tengo 46 años. Entonces, nada, imposible. Es decir, eso era algo que me decía, bueno, Saverio, tú estás muy joven, tú tienes 12 años, ¿cómo yo voy a hacer que tu papá y Claro. que yo paguemos una escuela en París con todos los costos que eso involucra? Era una fantasía. Claro. Y nada, mi personalidad creo que era no quedarme inquieto y tener muchísima suerte. Yo he tenido como que siempre ha habido como un angelito que me cuida y me ayuda, ¿no? Entonces ahí conocí a la señora Jacqueline Yenkel, que en ese momento era la embajadora de Air France, Montblanc para Venezuela. Marcas francesas. Marcas francesas. Y fui donde ella y con ella empecé el idioma. Es decir, ella me dijo, bueno, tú vienes a mi casa, me ayudas algunas cosas. Sus padres eran mayores y sus hijos y ella me daban como una introducción de francés.
ya ese idioma lo tenía en la cabeza metido entre ceja y ceja. Y en eso escucho que a Venezuela llega un famoso chef traído por la Lagunita Country Club y que va a montar su restaurante en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Es decir, dentro de un centro médico, No me un digas, restaurante yo conozco la gourmet. Centro Bueno, en el los sótano, oftalmólogos de ahí ahí fue lo donde conozco. Oye, ahí fue donde yo conocí. Ahí estaba el doctor Suárez. sí, Suárez Y bueno, sí, el doctor Suárez Pereira. me vio de agarrando bus. Oye, Yo no podía manejar claro, todavía. yo estuve en ese centro. Y el restaurante del sótano era el restaurante de François. Entonces François había sido el chef del Maxine, había llegado a Venezuela por la familia Provost, que es el mismo de Ale Bistrot, es decir, su papá. Entonces, nada, me pegué donde François. Y ahí comenzó la cocina. ¿Ya entraste en qué posición? ¿Como Bueno, ayudante, yo comencé chef? primero como un pasante. Pues. Sí, yo me acuerdo que yo llegué ese día y bueno, fue muy duro él. Y yo como decía, como que, y este francés, sí, como que este nunca lo han entrado a golpe porque era arrogante a un nivel increíble. Y bueno, yo no me sabía poner ni el delantal. Me acuerdo que él me dijo, tú vas a durar aquí una semana. Mala cosa que te digan eso, porque ahí te... Y ahí fueron 8 años de mi vida. Wow. Cuando tú decides entrar, tú entras a un restaurante como ese, porque yo creo que tenemos escuelas, pero cuando tú entras a un restaurante a trabajar, tú tienes que entrar desde el nivel. Es como lo que entran al banco de cajero. O sea, o el médico que tiene que ser pasante. Yo entré ahí como ayudante de cocina, pues. Me puso a fregar una vez, sí, fregué como 2 semanas allá. François era un tipo muy duro, pero era maravilloso. Sí. Yo veía platos que en mi casa comía bien, pero no a ese nivel. Claro. Es decir, yo ahí conocí caviar, yo ahí conocí rodaballo, turbó, muchas cosas que eran. Sí. Imagínate yo en la cocina y él llegaba y me decía, tráeme queso de cabra con cenizas. Y yo, bueno, en mi casa hay parmesano, pecorino y mozzarella, pero ¿qué es esto? Claro. Pues yo me acuerdo que nada, yo tenía una libretica, yo he sufrido siempre de anotar. Me gusta escribir y me gusta anotar todo, y entonces ahí conocí jengibre, cúrcuma, claro, lemongrass, todas esas cosas. François tenía una práctica que era que todos los años él se iba a Francia a ver a su familia, y cuando venía traía, cuando se viajaba con estas cajas de hierro gigantes, sí, metían de todo. Ajá. François traía de todo, sí, traía cuchillos, muchos libros, muchas revistas. François hacía cursos en una escuela que se llamaba Turies, que todavía tiene una revista maravillosa. Y bueno, ver cómo él montaba los platos para mí era maravilloso. Es decir, era como, yo era adicto a verlo trabajar. Entonces, admirar. Yo tenía un ejemplo a seguir. Entonces era como que yo no me les pegaba un minuto. Yo trabajaba unas cantidades de horas enormes. ¿Qué busca un chef? Porque tú has hablado de varias cosas. Has hablado de los ingredientes, pero has hablado también de la presentación. O sea, es todo un conjunto. Todo es un conjunto. Es decir, al final de cuentas, tú buscas sabor, tú buscas textura. Pero visión también. Es decir, tú buscas, obviamente el plato entra por los ojos, como claro, dicen. Eso no es nuestro departamento de tomología. Pero realmente la vida te va enseñando muchas cosas, ¿no? Es decir, y la profesión se va definiendo en cada uno. Si la profesión es muy amplia. Claro. Tú decides cómo la quieres ejercer. Yo fui alguien que yo dije, yo voy a hacer de todo, pero me voy a definir. Sí, por lo menos el día de ayer yo estaba haciendo un postre para una mesa que me pidió, y bajó la gerente y me dijo, wow, yo nunca te había visto trabajando en la pastelería. Y yo hice 2 años de pastelería. Claro. Trabajando, es decir, yo no hice escuela. Lo tuyo fue práctica. Lo mío fue siempre trabajando. Okay.
trabajando. Ya cuando yo estaba en Patepalo y realmente económicamente estable. Sí, pero me brincaste mucho. Espera. Nos quedamos en ese restaurante en el sótano del centro médico Bueno, en ahí Caracas. fue donde yo eché. ¿Dónde fuiste después? ¿Seguiste formándote? Sí. Bueno, François, me acuerdo como si fuera hoy. Él traía esas cajas y las ponía en la pastelería que trabajaba su hermano. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo me sentaba a arreglar las cajas y a leer los revistas. Y él me dijo, si aprendes francés, te llevo a Francia. ¿Y cómo aprendo francés? Ya eso es problema tuyo. Claro. Es decir, era como que resuelve. Yo te doy esto, pero si tú tienes esto, era como que amor y odio, ¿no? Es decir, yo lo amaba y lo odiaba en cierto momento. Y nada, y al año yo hablaba francés como un indígena. No me digas. Entonces, nada, él me llevó. Me llevó la primera vez a trabajar con Paul Lequeré. Era el subchef de Joël Robuchon. Ya lo tenía más cerca. Claro. Estaba en un pueblo donde estaba su abuela, entonces dormía en la casa de su abuela. Y Paul Lequeré tenía una estrella Michelin. Ya no existe Pabellón Lequeré. Después fui a otro restaurante en Saumur, también de una estrella Michelin. Hasta que al final me acuerdo que un día François siempre, cuando llegaba, él me mandaba las pasantías. Yo duraba 3, 4 meses de pasantía y después volvía donde él a hacer cosas, ¿no? En Caracas. En Caracas. Y François me decía, ¿ahora dónde quieres ir? Pues siempre me llevaba a comer en un restaurante de 3 estrellas. Es decir, y conocí a Pierre Garnier. 3 estrellas. Todavía sigue siendo mi mejor cena de mi vida. No me digas. Y te estoy hablando de 20 años. Todavía sigue siendo el top 1. Y yo me acuerdo que yo le dije, yo quiero ir donde Pierre Garnier. Entonces él me dice, Saverio, tú le vas a dedicar 3 o 4 años a entender la cocina de Pierre Garnier. Entonces yo le decía, sí. Me decía, no te veo 4 años ahí. Entonces me llevó a Michel Rostand. Que es otro grande, ya retirado. Michel Rostand debe tener ahorita como 82 años. Y nada, con Michel Rostand él abrió Desiree, entonces tuve la oportunidad de estar en Desiree, que actualmente tiene una estrella Michelin, solo de pescados. Y nada, yo hice con Michel Rostand 3 pasantías y casi yo duré 1 año estando con Michel Rostand intercalado, pero tremenda duré 1 escuela. año estando ahí. Y bueno, nada, hasta que un día me dijo, François, me dice, ya tú tienes que irte. Tienes que irte, ¿no? Y seguir. Me dijo, literalmente, si te tienes que ir de Venezuela, hacer tu camino fuera y no volver. No me digas. Ya lo que tenías que hacer aquí, ya lo hiciste. Wow. Y nada, me fui a Francia haciendo pasantías, trabajando. Y nada, después se prendió la oportunidad de venir a República Dominicana. ¿Cómo se abre esa oportunidad? Creo que fue en el 2004. 2003. En ese tiempo, 2003. Ese ya yo voy a cumplir 20 y algo de 22 años. años aquí. Se dice rápido. Bueno, nada, yo llego aquí por un restaurante que quizás muchos ya no conocen o no se acuerdan de ellos, que fue Espaguetísimo. Claro, me acuerdo Espaguetísimo. Claro. Estaba donde estaba Sofía. Sí, claro. Entonces, nada, yo llego ahí, estaba Pepperoni como en el auge. Sí, me acuerdo. Estaba Italia en Boca, Don Pepe en Gasway. Claro. Chirbo en la 27. Es verdad. Pasándose a Fellini, a donde lo conocimos todos, que es donde está la casina. Ajá. Un saludo. Tengo mucho aprecio a Chiro. Sí, de los grandes, de los más grandes chefs que ha pasado por República Dominicana. Es decir, increíble. Fellini fue un sitio increíble. Le abrió las puertas a mi hermano también. Mira qué bien. Después vino el auge de Pepperoni con Marocha y todas estas cosas, ¿no? Que fue un momento interesante en la cocina dominicana. Sí. Pero bueno, yo llegué ahí y ahí duré 6 meses. Y ahí me agarró el problema del dólar, ¿no? Ah, claro. Y me acuerdo ir a la oficina del dueño francés, Golón, y me dice, yo hice tu contrato en pesos, no en dólares. Entonces, mi meta siempre en esa época fue
venir, hacer el dinero, coger un préstamo en Francia, vivir arriba y abajo mi restaurante y pelear por mi estrella. Sí, sí. Esa fue la mira. Entonces yo venía con ideas muy claras. Mi idea era hacer dinero para poder conseguir la base de mi préstamo para yo hacer mi restaurante. Y ya, vivir arriba y abajo. Sí, sí, sí. El concepto típico del chef, que como el Vesubio aquí, que así los Bonaerenses vivían arriba, que ahora lo destruyeron ya, pero así vivían Enzo y don Aníbal. Entonces, nada, me voy, regreso a Francia a buscar trabajo. Tenía en las miras también Italia, Nueva York, y en eso me llamó el grupo Patepalo. Entonces también me llamó Aquilino por Peroni. Sí. Y nada, ahí tenía yo la disputa de si yo me iba, también si yo trabajo casa de campo. Es decir, yo entiendo que yo esos 3 meses que estuve, 3, 4 meses que estuve en Espaguetísimo, que al final fueron 6, me abrió las puertas con mucha gente porque hacíamos cosas muy buenas. O sea, te creó la base para seguir caminando. Sí, yo ahumaba en un congelador viejo, yo hacía mi helado en paila. Sí, sí, sí. Hacía helado de aguacate, te estoy hablando hace 24 años. Sí, sí, sí. Porque al final yo llego y me voy. Y después vuelvo a llegar. Y ahí es donde tengo 22 años. Bueno, pero realmente yo tengo 25 conociendo República Dominicana. Wow. Y nada, al final me decidí ir con el grupo Patepalo. Sí. Es decir, con los brokers. Sí, sí. Y nada, y ahí pasé 16 años de mi vida hasta que un día decido independizarme. Y ya ahí viene Ajualá. Ahí viene Ajualá. La vida de un chef, porque yo veo los chefs que son gente muy creativa, pero cambian mucho a veces porque es que no consiguen un buen trato económico. Hay entre los dueños y los chefs, hay una relación difícil. ¿Cómo funciona ese mundo? Porque, digo, te lo pregunto. Ese mundo es criminal, yo diría. Es decir, hay muchos tipos de dueños. Sí, claro. Hay dueños que tienen pasión, dueños que simplemente están buscando algo económico. Claro. Pero realmente la realidad es que nuestra profesión da una vertiente muy grande. Sí. Yo siempre he dicho que yo no conozco un restaurante malo. O sea, yo no puedo creer que existe un cocinero que quiera agarrar un tomate, y hacerlo una mozzarella y hacer una capresa mal. No. Si realmente no llega al nivel de entender que el tomate tiene que estar en su estado, que la mozzarella tiene que estar a temperatura y una mozzarella fresca dura tiene un tiempo de vida muy limitado, corto, sí. Que tienes que buscar una albahaca genovesa en una albahaca anisada o tailandesa, y que necesitas un buen aceite de oliva, una buena sal y una buena pimienta negra. Sí, yo no creo que haya un cocinero que quiera hacer eso mal. Okay. Si lo hace mal, para mí no es que lo hizo mal, es que por su falta de preparación de insumos, claro. simplemente no llegó a la máxima expresión de ese plato. Okay. Pero yo no puedo creer que un cocinero quiera cocinar mal, ¿no? Sí, sí, sí. No, lo entiendo perfectamente. Si tú no cocinas en tu casa para comer malo. Claro, es decir, tú quieres que quede bien. Todo el mundo que cocina quiere que haya un buen resultado. Claro. Entonces, ¿por qué tendría que haber una cocina mala? Es decir, hay cocinas que no llegan a esto más que todo por falta de preparación. Claro. Y la otra es el problema de los insumos. ¿Cierto? Y tú lo ves aquí, gracias a Dios, aquí ahorita mismo en República Dominicana, tú te das cuenta. ¿Sí? Hay aceite de oliva en las góndolas de los supermercados de 1,200 pesos, pero hay aceite de oliva de 120 pesos. Claro, claro. Entonces, que no es aceite de oliva, claro. Obviamente, si yo hago una capresa con un aceite, con el tomate con el corazón verde, porque no esperé a que el tomate llegara a su máxima expresión, que lo metí en la nevera para que se madurara, que es criminal, pues. Claro. El enemigo del tomate es la nevera. El frío. Entonces, desde que lo metiste en la nevera, lo mataste. Claro. Entonces, además lo volviste a matar.
Y no esperaste que otra vez Otra lo vez, a matar. triple asesinato, el pobre Sí. tomate. Entonces, y después le pones un aceite de oliva, que no es aceite de oliva, Claro. pero que tú entiendes, o que Te el lo encargado venden de como compras tal. te llevó el aceite de oliva, Claro. ¿cómo vas a hacer una capresa buena? Entonces, ajualá es tu idea de hacer las cosas bien, de hacer las cosas como tú entiendes que se deben hacer. Fue como volver al pasado para mí, porque Patepalo empezó a ser una máquina. Sí. Es decir, nosotros en un momento llegamos a ser el grupo más grande del país. Sí, porque estaba Time. Estaba Patepalo, Time, Cabavillini, Lulú, Jalao, La Bríchola, que había entrado en ese momento, el Museo del Ron. Era una máquina. Sí. Es decir, yo me acuerdo que yo caminaba entre todos los restaurantes. Hola, chef. Y yo preguntarle a Felipe, ese es el cocinero de Jalao. Sí. Yo no sé si estaré diciendo mentiras, pero no debo estar muy lejos del número. Pero nosotros llegamos a tener 690 empleados. ¡Wow! Eso es mucho. Entre todos. Sí, sí. Realmente, si me equivoco, a negativo es muy poco. Okay. Éramos una máquina, es decir, era un grupo grande. Un grupo grande. Time fue muy interesante también como comida vegetariana. Sí. Bueno, todavía sigue y ahorita en manos mías otra vez. Es decir, Time es algo que nosotros mantenemos. Ese equipo de zanahoria es un espectáculo. Sí, no, el ceviche de hongos, sí. Que tiene 6 años, ¿no? Es decir, el menú de Time sigue siendo un clásico porque al final propuestas vegetarianas 100% en el país no hay. No hay muchas, ¿no? Sí, los restaurantes tienen propuestas vegetarianas. Sí, pero no un restaurante solamente vegetariano. No. Muy interesante. Ajualá comienza y en tu camino tú vas haciendo 2 cosas que a mí me interesan mucho. Primero, el uso del ingrediente dominicano. Porque al tú querer hacer cosas con ingredientes dominicanos, estás ayudando a que el campo mejore. También lo está haciendo María Marta en Jarabacoa, pidiendo que cada vez le hagan o le traigan mejores productos, que eso va en beneficio de todos, del consumidor. Y tú comienzas a hacer una cocina dominicana, pero muy, muy elaborada. Mira, Agualá se creó con un concepto. Realmente, cuando yo decido hacer Agualá, estaba Yulisa, Pamela conmigo, sí. Felipe, mi segundo de hace 25 años, todavía conmigo, increíble. Se decide hacer un restaurante donde primero los cubiertos fueran minimizados. O sea, yo quería volver a esa época de mi vida de estrella Michelin, donde la cantidad de cubiertos no era lo que importaba. Contaba cubiertos. Era la cantidad de personas, es decir, Patepalo eran 240 sillas afuera, 60 adentro y el salón arriba 35. Tratando de casi 310 personas. Sí. Y llegábamos a hacer 3 tandas. Es decir, entonces yo quería un restaurante de pocas mesas, de pocas sillas y donde se cuidara al máximo el detalle. Es decir, realmente donde la cocina que yo me crié, pues la cocina que hacía François, la cocina que yo vi en esa revista de Robuchon, claro. La cocina que había visto en mis tiempos con Alain Ducasse, porque algo que me faltó decirte es que yo tenía un acuerdo maravilloso con Patepalo, que era que yo trabajaba todos los días sin librar. Wow. Pero me iba 1 mes y medio a 2 meses al año a hacer pasantías. Aprender. Aprender. Y eso lo hice 16 años. Entonces, si tú calculas, yo tuve la oportunidad de hacer casi 4 años de mi vida ya como profesional en las cocinas que me abrieran las puertas. Y bueno, yo trabajé con José Andrés, yo trabajé con Alain Ducasse. Que todos los chefs, ¿sabes? Que yo vi, no lo conocí, pero lo vi en el Deli Suisse, en Juan Dolio, que él iba
a probar lo que hacía Walter y se sentaba después al lado del mar y todo el vendedor ambulante que pasaba, él compraba algo y probaba los sabores. Yo me quedé viendo eso. Y los camareros me decían, sí, es que él viene aquí a probar cosas. O sea, eso es también aprender de otras culturas. Así muy es. inteligente. Tuve la oportunidad de estar con Room for Dessert, con Philip en Indonesia. Estuve en Portugal, en restaurantes en Portugal, cuando todavía en Portugal no había ni una estrella. Entonces, esto me abrió mucho, sobre todo mi profesión. Es decir, esto me ayudó a mí a hacer, sobre todo, a ver otra visión de la cocina. Es decir, conocer, probar ingredientes, hacer mezclas. Innovar. Estuve en Italia con Baiocco, 3 estrellas Michelin. Es decir, era como que yo llegaba y planeaba mi otro viaje y hacía la ruta gastronómica que hacíamos en Pate de Palo, sí, de los menús de degustación en base a ese viaje que hacía. Claro. No me peleé nunca con Madrid Fusión. Este año volví a ir. Es algo que debería hacer cualquier chef. Y cada 2 años, 3 años a Madrid Fusión. Entiendo que es una plataforma que te da la oportunidad de compartir 3 días con grandes chefs, pero sobre todo ver qué son las tendencias, qué son las cosas que se están haciendo. Claro. No he tenido la oportunidad de ir a la que hace René Redzepi en Copenhague. Voy a conocer Copenhague dentro de poco. Pero nada, yo me movía. Fui a Colombia, hice pasantías con platillos voladores en Cali. Wow. Es decir, con Vicky. Es decir, realmente esto fue como una catapulta. Claro. Tenía una posición económica bien y hice todos los cursos, menos el que hace él mismo, sí, en la escuela hotelier de profesional que tiene Alain Ducasse en las afueras de París. Sí, hace cocinas temáticas, que bueno, también Steve estuvo por ahí, el de Alain, sí, sí. Y yo hice un curso con el del Mesón de Iberia, con Julio César. Es decir, una época nosotros somos muy buenos amigos y me acuerdo que me iba a un curso y me lo llevé y le dije, no te preocupes que yo te hago la traducción. Claro. Y hicimos cursos de pescados a la Mediterránea. Ese curso lo hicimos juntos. La verdad es que la gastronomía dominicana ha cambiado dramáticamente. Sabes que estoy en la Academia de Gastronomía, Huicho, Luis Rosa ha hecho una labor extraordinaria. Creo que es muy importante porque la gastronomía implica mucha pasión, mucho desarrollo de los ingredientes y trabajo en equipo. Te tengo 2 preguntas. Una, tú eres muy solidario. Yo sé que tú haces una cosa que es traer personas del campo que traen sus ingredientes y tú preparas platos con lo que se cultiva en esos campos y esa producción es para ellas. También haces una cosa con el Hospital Robert Reed, haces con personas con discapacidad. Lo que me gusta es que tú no lo anuncias. O sea, son cosas que yo sé porque te conozco y sí, te aprecio, pero es bueno que se sepa qué más cosas tú haces que yo no me he enterado. Con el Hospital Robert Reed, yo creo que van, no sé cuántos años van, pero muchos. Sí. Es decir, más de 10 seguro. Apoyando a la fundación de, como a Luis Guerra, sí. Y a los niños quemados. Hemos ayudado a renovar la sala ya casi 3 veces. Estamos en todas las fechas como importantes para los niños. Sabes que eso tiene una rotación muy grande. Llevamos comida. Los días de Reyes no falla estar ahí. Cada cumpleaños hacemos acto de presencia. Y estamos en comunicación con Daisy, que es la que está diario allá cocinando. Claro. Es decir, una empoderada de los niños y de la alimentación de estos niños. Y la cual apoyamos, es decir, increíblemente. Es decir. Yo creo que los ingredientes dominicanos son espectaculares, pero debemos enseñar a comer un poco mejor. Con los recursos que tenemos, comer algo tal vez más sano. Mira, aquí hay de todo. Sí, sí, sí. El único problema es que hay que buscarlo. Claro. No te llega. Claro. Hay que crear los canales. Hay que ir a buscarlo. Sí. Es decir, tú quieres un pescado en su máxima expresión,
yo conseguí almeja chocolate hace 2 semanas aquí. Y me acuerdo que quien lo sacó me dijo, yo no sé cómo se llama eso. Claro. Obviamente no el tamaño de unas chilenas o Sí, peruanas, pero de buena calidad. pero pequeñas, bien. Tú sabes que Begoña, mi esposa, tenía una casa en Ciudad Caribe y hace muchos años su mamá iba temprano a ver lo que los pescadores traían y las langostas. Ellos la veían y decían, ¿qué pájaro tan raro? Y la tiraban. Hace 40 años. Sí. O sea que hemos vivido de espalda al mar, pero hace falta eso, Sí. que valoremos lo que hay tenemos. mucho, es decir, aquí hay hasta pepino de mar. Y navajas. Que cuesta, sí, las navajas son más corticas. Pero muy sabrosas. Pero aparecen almejas. En estos días conseguí chipi chipi, que es la almeja más chiquita del mundo, que en Venezuela la gente hace recorridos en familia para comer empanadas de chipi chipi. Oye, eso. Y aquí hubo chipi chipi, que hice empanadas de chipi chipi, sí. y la cantidad de venezolanos que fueron a apoyarme, increíble. Claro, un recuerdo. Claro. Porque al final, yo siempre he dicho que mi cocina yo la defino siempre en el recuerdo. Para mí, los clásicos se han perdido. Eso yo creo que es generalizado, ¿eh? Entonces, y hay que recuperarlo. Exacto. Entonces yo digo, cualquier plato que hagamos que tenga un recuerdo bien hecho va a ser un éxito. Porque dice algo. Y esa fue la base de mi cocina en Patepalo. Es decir, el churrasco de Patepalo, el secreto famoso, con la papa líquida por dentro. Es decir, una buena croqueta. ¿Quién no quiere una buena croqueta? Claro. ¿Cuántos nos comemos una croqueta no bien hecha? Claro. Miles. Exacto. Pero se nota de que está bien los hecha. Dientes claro, y se marcan los dientes en la croqueta. Sí, claro. Entonces, yo decía, si hacemos una croqueta bien, una carne buena y una salsa de pimienta buena, no hay fallo. Exacto. Es decir, es imposible fallar. Entonces, mi cocina va muy pegado a esto. Muy pegado a esas recetas antiguas. Inclusive mi biblioteca de libros, ya no sé dónde van a caber, pero... Vas a tener que digitalizarlo. Pero realmente, mira, para mí ver los libros es maravilloso. Yo todavía no he pasado ese proceso de digitalización. Bueno, pero porque llegará yo por siempre comodidad. he dicho, lo maravilloso de un libro es que cuando tú lo ves algo, y lo ves al año siguiente y ves otra cosa. Ves otra cosa, así mismo. Deberías hacer algo con todo eso, todas esas notas que tú tienes de tantos años, están todas guardadas. Hacer un libro interesante. Están todas guardadas esas notas. ¿Cuál es el plato de la cocina dominicana que tú más te gusta? Bueno, mira, yo creo que la cocina dominicana, y es algo muy personal, y tal vez muy criticable, para mí el único plato que tiene la bandera dominicana allá arriba es la habichuela con dulce. No me digas, mira que a mí no me encanta. Para mí la habichuela con dulce es algo que se debería explotar. Y en lo salado, para mí, lo que lleva la bandera es el buche perico. Ah, sí. Es decir, es algo personal. Bueno, y pueden criticarlo. No, pues cada gusto es diferente. Pero yo no sé por qué nos peleamos el sancocho. Que el sancocho es de origen canario, aunque y se lo pelean muchos países de Latinoamérica. Sí, hay sancocho en Venezuela, hay sancocho en Colombia, en Puerto Rico. En las Canarias hay un caldo de María Ramos de 7 carnes que es muy parecido al sancocho, es posiblemente lo mismo. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué nos peleamos? Por algo que no es de aquí. Algo, y queremos que nos den la autenticidad de que el sancocho es dominicano y el buche perico que es totalmente autóctono y que no todo el mundo lo conoce. Claro. Es decir, yo te puedo asegurar que tú agarras 50 personas y le preguntas por sancocho, los 50 lo han probado. Pero buche perico ¿no? Habrán probado. Y para mí es más rico. Pues mira. Para mí es más rico. Si la uyama de aquí es maravillosa. Sí, la textura y el sabor. Es maravilloso. Y hay muchas variedades. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Cambita este fin de semana y probamos 6 tipos de aguacate. Wow. Entonces, yo creo que aquí hay mucho potencial. El problema es que hay que salir, hay que dedicar buscarlo. Tiempo. Y el público lo acepta. O sea, la gente cuando prueba esos sabores, hay un recuerdo que dice que qué maravilla. Y yo creo que eso se puede Bueno, el Día del Padre yo hice una sopa de tostón. Sí, yo estaba ahí. Es decir, una sopa de tostón. Espectacular. Que fue algo que mi mamá me dijo,
yo quiero comerme una sopa de patacón. Y yo le dije, ¿cómo que una sopa de patacón? Claro. Patacones fritos. Y me dice, sí, cuando meten la sopa en el momento, No, es maravilloso. claro. Hicimos pruebas y todavía hay clientes que me dicen, ¿cuándo vas a hacer la sopa de tostón? Yo me apunto a eso porque me encantó. Y entonces, yo entiendo que en la simplicidad, cuando tú unes simplicidad con creatividad Y calidad de los ingredientes. y producto, no hay manera de fallar. Una última pregunta. ¿Qué nos falta para una estrella Michelin en nuestro país? Mira, la estrella Michelin está muy lejos. Está muy lejos porque al final de cuentas hay muchos países de Latinoamérica que han hecho un gran trabajo y todavía no tienen esta plataforma, que al final es una plataforma. Entiendo que ellos van a tocar, ya tocaron Argentina, tocaron México. Me imagino que los próximos 2 países en la mira son Colombia y Perú. Sí. Y después veremos. Nosotros tenemos un punto muy a favor, que somos Caribe. Entonces, siempre el Caribe será importante. Claro. Entonces, buscar la manera de que sean el primer país del Caribe que tenga esta plataforma fuera maravilloso. Nosotros lo que más estamos cerca es McCarthy, ya está en el país. Estamos con McCarthy, sí. Y Festives. Okay. Eso es Festives. Que espero que este año ojalá esté. Bueno, ya realmente yo siempre le digo, nosotros estamos en Festives Discovery, felices y orgullosos. Claro. Si logramos entrar un día a Latam, pues celebraremos. Yo lo que siempre le digo a los muchachos y al equipo de trabajo es, lo importante no es estar adentro, sino trabajar todos los días, consciente de que tú estás haciendo todo para llegar a ese nivel. Porque al final es un nivel. Claro. Entonces, no necesitamos ser Michelin o ser Festives para hacerlo como al nivel de un Michelin o al nivel de esto. Sí es verdad, y no es oculto esto, que Agualá se creó para entrar en esa plataforma. Bueno, ese fue el sueño. Por eso hay acceso a minusválido, por eso mis cubiertos son de plata, mis copas son de cristal. Y el personal está muy bien entrenado. El personal increíble, cada día dan lo mejor de ellos. Pues tenemos a personas trabajando con alguna discapacitación en el restaurante, que lo consentimos. Es uno de lo llamamos inclusive el intocable, porque ya tiene más de 1 año trabajando en el restaurante. Y me encanta ver eso. Con sus con algunas dificultades, pero realmente súper feliz del trabajo que hace, porque al final el trabajo que hace es maravilloso y es de muy alto nivel a lo que él mismo pensaba llegar. Claro, y para él es muy importante. Entonces, es la dignidad de la persona. Esto es increíble, pues. Entonces, nada, al final yo entiendo que Agualá es más que un restaurante, pues. Es como... es una idea. Es una idea, se han ido consagrando, ha ido ayudando a muchísima gente y tenemos un buen nivel. Yo estoy súper orgulloso del equipo y del nivel que hemos llegado. Todavía nos falta mucho por aprender. Vamos a cometer miles de errores. Pero solamente así se aprende. Pero feliz de lo que hacemos. Muy feliz. Yo estoy muy feliz de esta conversación, que se ha ido rapidísimo. Realmente me alegra mucho ver cómo en nuestro país hay tanta pasión por hacer las cosas bien. Eso en todos los sectores que yo estoy entrevistando personas en este podcast, que son mis amigos, pero me quedo siempre positivo de cómo queremos hacer las cosas y las estamos haciendo cada vez mejor. Y eso es un excelente mensaje. Soy el Dr. Herbert Stern. Les doy las gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos a ver si les gusta el contenido, compártanlo, suscríbanos, escríbanos y por favor sigan aportando ideas para nosotros brindar estos espacios humanos y de salud. Muchas gracias.